Buenos días, mi nombre es Diana Ocampo y yo voy a hablar de isquemia mesentérica aguda. Como definición tenemos que es una situación de hipoxia del intestino por un descenso brusco de la perfusión. Esta puede ser causada por una embolia, que es lo más común, o por una trombosis arterial o venosa. En la epidemiología tenemos que es más común en pacientes mayores de 60 o 70 años y es más común en el sexo femenino, aunque algunos artículos mencionan el sexo masculino. Se considera una urgencia vascular, ya que tiene una mortalidad superior al 60% si el diagnóstico tarda más de 12 horas en hacerse, o mayor al 90% si tarda más de 24 horas. El pronóstico depende de las comorbilidades del paciente, ya que se relaciona una mayor mortalidad si el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar, cardiopatía isquémica o aterosclerosis generalizada. El territorio esplácnico se irriga a través de 3 vasos, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas 3 nacen de la cara anterior de la aorta y entre estas se hacen anastomosis que permiten la irrigación del intestino. La más importante o la que mayor irriga es la arteria mesentérica superior. En las causas tenemos que puede ser por algún embolismo, trombosis arterial, trombosis venosa o isquemia mesentérica no oclusiva. El embolismo es la causa más común con el 50% de los casos y es más común en el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior por la anatomía de esta. Su principal origen es cardíaco por fibrilación auricular, por algún trombo mural, por antecedente de infarto agudo al miocardio, cardiomiopatías, tumores cardíacos, valvulopatías o aneurismas torácicos o abdominales. La segunda causa más común es la trombosis arterial, que ocurre en el 20 a 35% de los casos. Esta es por enfermedad aterosclerótica preexistente por algún traumatismo o infección. Principalmente se afecta al nivel de la aorta o cerca de esta. Otra causa es la trombosis mesentérica venosa, que involucra principalmente la vena mesentérica superior. Puede involucrar la mesentérica inferior y la esplécnica o vena porta. Se puede identificar la etiología, ya que puede ser por algún estado de hipercoagulabilidad, ya sea adquirido o congénito, procesos inflamatorios vecinos como pancreatitis, diverticulitis o apendicitis, o hipertensión portal. También puede ser causada por algún trauma abdominal, por alguna cirugía reciente o un trauma cerrado. Otra causa es la isquemia mesentérica no oclusiva. La principal causa son principalmente insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio. También puede ser por insuficiencia aórtica, enfermedad hepática o renal, edad avanzada o uso de vasoconstrictores sistémicos. Es decir, en esta no hay una oclusión de los vasos, sino hay una hipoperfusión por alguna otra causa. Los principales factores de riesgo son la aterosclerosis, que se encuentra en el 90% de los casos, cardiopatías, fibrilación auricular, hipertensión arterial, tabaquismo, uso de digitálicos u obesidad. En la fisiopatología ocurre que primero hay una oclusión del vaso, esta causa la isquemia y la respuesta inicial es un vasoespasmo y contracción. Ya que el intestino recibe mucha irrigación, las vellosidades necesitan esta irrigación, necesitan los nutrientes y al no haber, estas se necrosan rápidamente. Esto causa un dolor abdominal brusco que puede acompañarse de náuseas y vómitos. Se liberan mediadores químicos que causan la disrupción de la barrera intestinal, que lo principal que causa es la translocación bacteriana, que nos puede aumentar el riesgo de peritonitis. Al seguirse la isquemia, siguen liberándose mediadores químicos
y llegamos a la necrosis difusa de la mucosa. Esta necrosis va avanzando hasta llegar a la pared abdominal, que puede causar un infarto transmural, perforación y en este caso ya el fallo multiorgánico. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y varían según la causa, pero principalmente se encuentra dolor intermitente en la región epigástrica, umbilical o pélvica, náuseas o vómito, diarrea o constipación, distensión abdominal o alteraciones del peristaltismo, sangrado gastrointestinal, fiebre, confusión, deshidratación. En estados graves ya llegan con acidosis, peritonitis y shock. Hay una tríada que nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico, que es el dolor periumbilical, antecedentes de embolismo, vómitos o diarrea. Esta es una tabla que muestra el diagnóstico diferencial entre el embolismo arterial, trombosis venosa y la isquemia no oclusiva. El embolismo arterial tiene una presentación aguda, es decir, el dolor aparece súbitamente, se acompaña de náuseas y vómitos. El dolor es periumbilical con características cólicas y no es constante en la exploración física. Este dolor desaparece cuando inicia la necrosis intestinal. Entonces, este periodo el paciente piensa que ya mejoró, pero el dolor reaparece cuando existe la perforación intestinal. En la trombosis arterial también es una presentación aguda. El dolor se presenta principalmente después de la ingesta de alimentos. Hay cambios intestinales y los hallazgos físicos son irrelevantes. En este hay que considerar el antecedentes de aterosclerosis del paciente. La trombosis venosa, esta tiene un inicio insidioso y el dolor puede durar algunos días. En la exploración física los hallazgos son imprecisos y pues pueden ser difíciles de interpretar. Se puede presentar signos de aterosclerosis como soplos carotídeos o cardiológicos o focos embolígenos. También se pueden encontrar signos de peritonitis. En el diagnóstico se puede hacer con exámenes de laboratorio o con estudios de imagen. Los exámenes de laboratorio son útiles, pero en etapas más tardías. Se encuentra hemoconcentración, leucocitosis por arriba de 20.000, aumento de la deshidrogenasa láctica y dímero D y la acidosis láctica. La deshidrogenasa láctica se puede sugerir como un marcador, ya que ésta se origina de bacterias por E. coli en la luz intestinal y como hay una perforación intestinal y traslocación bacteriana, aumenta el número de bacterias y por lo tanto aumenta la producción de deshidrogenasa láctica. Pero estos exámenes son útiles ya en etapas más avanzadas. Lo primero que vamos a encontrar pues es una leucocitosis que no nos indica, o sea, por sí sola no indica que sea una isquemia mesentérica. En los estudios de imagen, lo principal que se hace o lo primero que se hace es una radiografía simple de abdomen, que puede ser normal hasta en el 25% de los pacientes, pero puede revelar edema de la pared intestinal con asas distendidas, neumatosis o gas venoso portal. La angiografía por TAC es el estudio de elección. En este se encuentra un defecto de llenado del eje celíaco o de la arteria mesentérica superior, defecto de llenado venoso mesentérico o congestión venosa, igual gas en la vena porta, engrosamiento mural y gas en la pared intestinal. El ultrasonido dúplex es útil en etapas tempranas y esta valora la velocidad del flujo, el índice de resistencia y la vascularidad. También puede identificar estenosis de la arteria celíaca o de la mesentérica superior. La angiografía por resonancia magnética es útil en el
diagnóstico de la enfermedad mesentérica no oclusiva. Ahí es no oclusiva. El tratamiento médico, pues primero hay que tratar de modificar los factores de riesgo, pero si el paciente ya viene grave, se debe de corregir el estado de hipovolemia con soluciones. Se deben de aplicar antibióticos de amplio espectro por la probabilidad de translocación bacteriana. Se deben dar dosis terapéuticas de heparina no fraccionada para minimizar la propagación del coágulo y disminuir el riesgo de embolización en pacientes con fibrilación atrial. Se requiere monitoreo invasivo de parámetros hemodinámicos, así como la colocación de sonda nasogástrica, catéter venoso central y catéter urinario, ya que debe de cuantificarse los ingresos y egresos del paciente. Se deben corregir los trastornos hidroelectrolíticos y acidosis metabólica, si es que la existe, y se debe de valorar la necesidad de nutrición parenteral. El tratamiento quirúrgico se divide en dos, que es abierto por laparotomía o endovascular. La laparotomía se realiza a través de una incisión en la línea media y se registra si el infarto intestinal se extiende, así como se valora la necesidad de la resección intestinal y la posibilidad de revascularización. En este caso, en el intestino se observa el oscurecimiento del intestino y la pérdida de la peristalsis, y si el intestino parece salvable, se debe considerar la revascularización previa a la resección. La embolectomía envuelve una arteriotomía transversal a través de la arteria mesentérica con el paso de un catéter para el retiro del trombo. El tratamiento endovascular consiste en una trombectomía por aspiración, trombosis, angioplastia o stenting. Este procedimiento o estos procedimientos se realizan en pacientes más estables y necesita una valoración previa por angiografía. Y eso sería todo. Gracias.